Muy bien, queridos hermanos, vamos a continuar en nuestro comentario de la Carta a los Romanos. Hoy vamos a continuar para terminar el capítulo 2 y continuar luego en adelante, ¿verdad?, en los demás capítulos. Pero antes de empezar, quería daros unas pequeñas notas sobre la cuestión de los comentarios que hay. Hay muchos comentarios de esta carta a los romanos, en español también algunos. Me parece que el Hendriksen ha sido traducido también al español en romanos, y es un muy buen comentario. Y luego, pues claro, en inglés y en otras lenguas hay muchos. Hay de Calvino también hay, y ciertamente los de Lutero, tanto en Romanos como en Gálatas, son muy importantes. Pero en concreto, sí. Hablando pues de los comentarios, en concreto quería mencionaros este que tengo yo aquí. Es un comentario ya algo antiguo, escrito por un escocés, un hombre importante, distinguido en Escocia, de la nobleza escocesa, que, digamos, durante un gran tiempo de su vida no se consideró cristiano él mismo. Pero a raíz de muchos sucesos, tanto en Escocia como fue el periodo de la Revolución Francesa, que le hizo meditar profundamente sobre el corazón humano, sobre el destino de la humanidad, etc., pues este hombre sufrió una verdadera conversión. Él era parte de la Iglesia de Escocia, pero no era un creyente en realidad. Bueno, a partir de esa experiencia que tuvo de conversión, provocado, como digo, por los sucesos de finales del 18 y 19, finales, una gran parte del 18, la mayor parte del 18, pero llega incluso a entrar en el 19, pues él realmente decidió, entre otras cosas, dedicarse al estudio de la palabra y a la comunicación, a la enseñanza. Y Robert Haldane, entre las cosas que hizo fue ir a Suiza, precisamente a Ginebra, es decir, la antigua ciudad de Juan Calvino, donde había una facultad de teología. Y allí le invitaron a hacer un estudio de la Carta a los Romanos. De ese estudio salió este libro que tiene 700 y pico de páginas, de letra pequeña y muy denso, pero lo importante de esas lecciones, de esas clases que él dio en Ginebra, fue que el grupo de estudiantes que siguió el curso experimentó un cambio verdaderamente milagroso, porque eran estudiantes de teología, pero estamos en la época del siglo XVIII, en donde el racionalismo, en donde sobre todo las herejías unitarias pues se habían extendido por las iglesias de una manera verdaderamente escandalosa. Y las doctrinas unitarias son las que niegan la divinidad de Jesucristo y, por lo tanto, que prácticamente deshacen el núcleo del Evangelio. Bien, pues Robert Haldane enseñó a este grupo y hubo un verdadero avivamiento en el grupo, y por ello también en Ginebra. Y se le llama el segundo avivamiento de Ginebra. Y en este tiempo aparecen algunos personajes, yo no sé si habéis visto, porque me parece que está en español, una historia de la Reforma, de un autor francés, porque él era uno de los estudiantes, que es Merle Duvigné. Merle Duvigné escribió una historia, entre ellas también una parte que correspondía a España, a la Reforma en España.
Y este fue uno de los que experimentó este gran avivamiento. Bien, lo digo porque la carta a los romanos, aunque no solamente que es una carta extensa, larga, densa, muy apretada en doctrina y a veces con dificultades interpretativas, pero la carta a los romanos es todo un mensaje evangelizador, porque en esta carta pues se habla de la condición del ser humano, en primer lugar, de la verdadera condición del ser humano, la condición espiritual, en qué situación se encuentra la humanidad. Y nos habla del remedio que Dios tiene para subsanar esa situación. Es decir, lo que llamamos el Evangelio. Es una carta llena de un mensaje evangélico de salvación, después de denunciar de un modo totalmente abierto y crudo los pecados y las desviaciones de la humanidad de su tiempo. Y es interesante, como digo, el llegar al final de esa carta para ver cómo prácticamente todos los aspectos de la doctrina cristiana, de un modo u otro, más o menos extensamente, han aparecido en esta carta a los romanos. De manera que por eso yo os animo a que la leáis vosotros mismos una vez y tal vez dos veces para llegar a tener una comunicación con el mensaje de esta carta a los romanos. Nosotros ya hemos llegado al momento en que el apóstol nos presenta cuál es la situación de la humanidad. Esto es el paso imprescindible para entender la doctrina de salvación. No hay salvación posible y no hay salvación útil si primero no consideramos la catástrofe ocurrida con la humanidad ya en sus orígenes, en sus principios, y de qué forma el ser humano, en su constitución espiritual, ha quedado destrozado, destruido por el pecado. Y realmente es lo que el apóstol hace aquí, y con mucha sabiduría, como vemos en el capítulo 2, el apóstol lo que hace es dividir en dos bloques la humanidad que él tiene delante. En aquel momento, y podemos decir que eso continúa, la humanidad se divide desde el punto de vista de la obra de salvación en gentiles, que es la mayoría, y judíos. De los gentiles ya hemos hablado, porque el capítulo 2 al principio ya nos habla de la depravación, de todo eso que la confesión de fe de Westminster pues viene a enseñarnos en su capítulo 6 sobre la depravación humana y los destrozos que ha causado el pecado en la mente, en el espíritu humano, en su conducta, en definitiva, en todas las cosas que el ser humano tiene que tocar. Y de ahí que viene, pues, que la situación, después de tantos siglos, la humanidad no ha encontrado ningún remedio. No ha encontrado ningún remedio. Ahora, cuando estamos en periodos de elecciones y de formación de gobiernos y de todo eso, nos damos cuenta de lo inútil que es en realidad todo ello. No quiero decir que es prescindible no, pero cuando comparamos los mensajes en que todos presentan un paraíso que nos van a dar, nos van a traer, pues realmente la vida en el planeta Tierra continúa siendo igual de peligrosa, continúa siendo igual de, diríamos, transgresora de la ley de Dios. Eso es lo que él nos dice primero con respecto
al mundo gentil, que estaba en parte del capítulo 1 y parte del capítulo 2, que nos habla ya del juicio de Dios sobre los gentiles. ¿Y piensas tú, oh hombre, que juzgas a los que practican tales cosas y las haces, que escaparás del juicio de Dios? Sabemos que el juicio de Dios sobre los que practican tales cosas es según verdad. Hay un juicio. Y mientras tanto el ser humano continúa aquí, en este mundo, pues envuelto en su corrupción, en sus pecados, en sus luchas, en su destrucción a millones, y nadie puede dar verdadera paz, verdadera seguridad, verdadera justicia. No existe. Entonces el apóstol lo que ha hecho ha sido primero hablarnos de los gentiles, estando, dice, atestados de toda injusticia, perversidad, avaricia, maldad, colmados de envidia, homicidio, contienda, engaño, malignidad, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, etc. Ahí tenemos todos esos del final del capítulo 1, en donde hace una descripción demoledora de la humanidad y cómo no tiene nada que ver con la muy blanda y muy de color de rosa idea del humanismo, donde se coloca al ser humano como casi un ser perfecto. Aquí vemos que de eso nada. Y en cuanto conozcamos un poco a fondo la realidad histórica y la realidad presente de la humanidad, nos damos cuenta de que no, como decíamos hace días, de que todo ese dicho de que todo el mundo es bueno no tiene nada que ver con el Evangelio y es una gran falsedad. Así que el apóstol advierte, ya lo hemos visto en el capítulo 2, del juicio de Dios contra el que obra el mal, y por otra parte la bendición para aquellos que, como dice el versículo 10, capítulo 2:10, pero gloria, honor y paz a todo el que obra lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque ante Dios no hay acepción de personas. De manera que no tiene nada que ver que uno sea judío o griego, dice el apóstol, porque Dios lo que va a juzgar son también las obras, como la manifestación de lo que hay dentro de nuestro espíritu. Y también en el último día hablábamos de qué ocurre con los gentiles que no tenían la ley de Dios, ¿verdad? ¿Os acordáis? Estuvimos comentando algo sobre esto. Bien, aunque no tengan la ley de Moisés, los gentiles, sin embargo, tienen una ley escrita en sus corazones. Dice el versículo 15, los cuales muestran la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio juntamente con su conciencia y acusándolos o defendiéndolos sus razonamientos, en el día en que Dios juzgue por medio de Jesús el Mesías los secretos de los hombres conforme a mi Evangelio. Muy bien, ahí queda la cuestión clara de que el gentil también va a estar sometido a un juicio. No importa que no conozca la ley de Dios, porque la gloria de Dios se deja ver en la creación y, por otra parte, el ser humano tiene todavía activada su conciencia, en la cual la lucha entre el bien y el mal continúan vivas. Es un campo de batalla. Y aún las personas que no conocen el Evangelio, no conocen la Biblia, no conocen el cristianismo, aún esas personas tienen una noción del bien y del mal. Y Dios va a juzgar en relación con ese conocimiento y la conciencia que ellos tienen.
De manera que los gentiles aquí, en esta primera parte, quedan, bueno, yo diría ya despachados, queda despachada la cuestión esta. El gentil también va a comparecer ante Dios y va a dar cuentas de sus obras. Porque dice que incluso algunos de los mandamientos de la ley continúan escritos en su conciencia, porque honrarás padre y madre, no robarás, no matarás o asesinarás, y respetarás a la mujer de tu prójimo y otras muchas cosas. Todo eso está en la conciencia. No hace falta que hayan leído los 10 mandamientos. Lo conocen, lo saben. Y por tanto Dios juzgará por ahí. ¿Y qué podremos decir ahora de los judíos? El apóstol ahora viene a enfocar toda la luz de su discurso sobre el pueblo judío, del cual él también es una parte. Y así, más tarde, en esta misma carta, precisamente, parece que hay un momento en que está dándoles muy fuerte al pueblo judío y dice, bueno, no es que Dios los haya del todo rechazado, yo también soy judío y aquí estoy. Como diciendo, eso es una prueba de que hay algo todavía, ¿no? Pero es necesario que diga lo que dice a partir del versículo 17. Es necesario porque esto es una denuncia que el apóstol está haciendo en ese momento dentro del ámbito de la Iglesia cristiana, no solo de Roma, sino de todo aquel mundo mediterráneo donde se habían extendido las iglesias, una denuncia de lo que verdaderamente ocurre dentro del pueblo de Israel. Y estas denuncias nos recuerdan denuncias antiguas, denuncias como habían hecho los profetas, que las encontramos en Isaías y sobre todo en Jeremías, en el profeta Jeremías. La gran denuncia que viene justo antes, como último recurso, a ver si hay arrepentimiento, antes de la invasión de los babilonios y de la destrucción de Jerusalén. Es una denuncia clarísima de cómo el pueblo de Israel se ha apartado, increíblemente se ha apartado de la ley de Dios, cómo han rechazado las cosas de Dios, cómo se han vuelto a otras religiones en las cuales la corrupción es tan grande que parece increíble que esta gente acostumbrada a tener un contacto, por lo menos con una tradición como la judía, pudieran cometer aquellas cosas. Y por eso fijaos que el versículo 17 empieza diciendo, pero si tú, que te llamas judío y te apoyas en la ley y te enorgulleces en Dios y conoces la voluntad e instruido por la ley, apruebas las cosas mejores y estás confiado en que eres guía de ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la esencia del conocimiento y de la verdad, tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se hurtas, y así continúa ahora como veremos. Bien, pues el panorama es el siguiente, que esta carta, aunque está escrita a los romanos, naturalmente empezó enseguida a circular como habían circulado las otras demás cartas. Las cartas escritas a las iglesias eran cartas que efectivamente tenían primer destinatario las iglesias, la iglesia que se menciona, Corinto o Éfeso, o las iglesias de Galacia, varias de ellas, Filipos, de Macedonia, todos estos lugares.
pero una vez que eran leídas en ellas se intercambiaban, se las enviaban copias o lo que sea. Realmente así, de esta manera, se recogieron, ya después de pasado el primer siglo, se empezaron a recoger todos estos documentos, juntamente con los primeros evangelios que empezaron a aparecer, y así se formaría el Nuevo Testamento. Pero lo que quiero decir es que aquí lo que vemos es una denuncia que no se limita solo a Roma, a los judíos que están en Roma, sino que se esparce inmediatamente por todo el ámbito del Imperio Romano, donde había judíos y gentiles cristianos, judíos conversos al cristianismo y gentiles conversos también al cristianismo. Y así, por lo tanto, lo que tenemos en la carta a los romanos es que de ninguna manera queda circunscrita a Roma. Es una carta que fue como una bomba, una carta que tuvo un efecto enorme, puesto que ya había en ese tiempo numerosísimas iglesias y ya en ese tiempo la fe cristiana pues era realmente algo a tener en cuenta. Entonces, empieza aquí con esa denuncia directa a los propios judíos, y eso nos muestra que el apóstol no quiere atarse a nadie. Él es un servidor de Jesucristo. Sí, es verdad, él es judío, pero no va a ponerse encima la toga de judío orgulloso de todo lo que él es o ha hecho. Es más, ya sabemos de qué forma él, que podría haber presumido, como hacían muchísimos judíos, de ser un judío de los buenos, la tribu de Benjamín, ¿verdad? Y bueno, estricto cumplidor de la ley de Moisés. Todo eso ya nos lo menciona él también más adelante en otra carta, de manera que todo lo que él dice de sí mismo pues le podría haber condicionado, como diciendo, caramba, yo soy parte de una élite religiosa, me voy a callar un poco. Pues no, denuncia de una manera directa. Y la denuncia dentro de lo que es el pueblo de Dios, dentro de las iglesias. La denuncia no es una cosa que se escuche mucho, no se escucha mucho en nuestros días. La denuncia general, incluso, no es la denuncia particular a alguien, sino una denuncia general. Como si habláramos del protestantismo en general. Pues a lo mejor hay alguien que quiere defender el protestantismo como si fuera la perfección misma. Pues no iría por buen camino. O simplemente que no conoce la realidad. Y que dice el protestantismo, pues digamos, cada una de sus ramas o cada una de sus iglesias o de sus denominaciones, etc. No pensemos que aquí hay algo así como la perfección, porque el apóstol no la acepta ni siquiera para el pueblo judío, que tiene tantos motivos para presumir, para honrarse a sí mismo. El apóstol mismo decía, ¿verdad?, como había sido circuncidado al 8º día, concretamente lo que Moisés estipula, y cómo era de aquella tribu de Benjamín, tan luchadora ella por la verdad de Dios, tan defensora de la ley de Moisés y tantas otras cosas como él podía exponer y presentar para enorgullecerse. Pues ahora viene el golpe contra los judíos.
y saca aquí las contradicciones, las puras y simples contradicciones humanas a las que todos estamos sujetos. Porque esto que dice que eres instructor de indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la esencia del conocimiento y de la verdad, tú pues que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas que no se hurte, hurtas. Tú que dices que no se adultere, adulteras. Tú que abominas de los ídolos, profanas templos. Tú que te jactas de la ley, por medio de la infracción de la ley deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Fijaos qué denuncia más terrible, ¿verdad? Que hasta incluso los mismos gentiles blasfeman el nombre de Dios, no porque hayan visto a Dios, ni conozcan a Dios, sino porque han visto a los judíos. Han visto a aquellos que pronuncian el nombre de Dios y dicen creemos en ese Dios, pero por causa de su conducta y de su contradicción, pues resulta que el nombre de Dios resulta blasfemado entre los gentiles. Esto es algo, como dice el versículo 24, es algo estremecedor, el pensar que pudiera resultar que por causa de los que se llaman creyentes, que presumen de su condición de creyentes, el testimonio que dan puede ser tan contrario, tan completamente diferente de lo que está escrito, que entonces el perjudicado es el nombre de Dios. El nombre de Dios y la obra de Dios en general. Y esto dicho a los judíos, aquí, como lo está diciendo uno que es judío, aquí no hay antisemitismo, aquí no hay prejuicios en contra de una determinada raza o pueblo, no hay un menosprecio a esto, no, él lo está escribiendo uno que dice yo tengo mucho de qué enorgullecerme, pero todo eso lo considero como basura. Nada, lo único que importa es el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Lo único que realmente importará, como él dice en esa carta. Pero aquí incluso viene a retar, a desafiar el valor de la circuncisión. Porque entre el pueblo judío todo empezaba con la circuncisión, que era una señal en la carne y era una señal indeleble y que confirmaba su pertenencia a este pueblo, al pueblo judío. Pues dice el apóstol, la circuncisión, que ya la habían mal interpretado, porque pensaban, como muchos que interpretan mal el bautismo, pensando, si estoy circuncidado, ya tengo la salvación asegurada. O si estoy bautizado, pues yo ya estoy ciertamente en la lista del nombre de Dios, de los salvados por Dios. Pero la circuncisión no era eso. Era ciertamente la circuncisión, dice el versículo 25, en verdad aprovecha si practicas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión se ha hecho incircuncisión. Pues no puede ser más claro, no puede ser más lógico. ¿Cómo podemos interpretar, como ellos interpretaban, que por el hecho de estar circuncidado, o algunos hoy día por estar bautizados, ya tienen asegurados los beneficios y las promesas todas de Dios? No, dice,
si eres transgresor de la ley, tu circuncisión se ha hecho incircuncisión, o sea, vuelves al estado primitivo, antes de ser circuncidado. Y por el otro lado, para que entendamos bien el poco valor real que pueden tener estas cosas externas, y dirá en el versículo 26, así que cuando el incircunciso obedece las ordenanzas de la ley, no será tenida su incircuncisión como circuncisión. De manera que aquí hay un trasvase de las responsabilidades de los unos y los otros. Tú dices que eres circuncidado, muy bien, pero lo que estás haciendo no tiene nada que ver con la ley de Dios. Por lo tanto, tu circuncisión no te sirve para nada. Esto era una herejía para los judíos del tiempo de Pablo. Esto era el decir que tu circuncisión no vale. Eso era abominable. Eso era para apedrear a una persona y dejarla allí muerta, como intentaron hacer con el apóstol. Porque en el fondo todo el mensaje de esta carta viene a ser eso. Por eso fijaos que al final, llegamos al final de la carta hablando todavía de judíos y gentiles. Hablando de judíos y gentiles. Y aparecen varias veces el tema judíos y gentiles. Y el apóstol va a decir, bueno, pues es que ya el mensaje ya no es judíos y gentiles, porque Dios ha hecho un pueblo de todos. La iglesia de Jesucristo, la gran comunidad o asamblea de Jesucristo. Esto es lo que importa. De manera que si el incircunciso, el que no está circuncidado, sin embargo, obedece las ordenanzas de la ley, pues esa incircuncisión le será tenida como si estuviera circuncidado. Porque lo que importa no es el hecho de estar sí o no circuncidado, sino de vivir, practicar, hacer las cosas que están escritas en la ley. Porque la misma Biblia nos vendrá a enseñar, mira, diciéndonos, la fe es el hecho central de todo, pero una fe sin obras es una fe muerta. Estamos en lo mismo. Al final no es que la salvación sea por obras, es simplemente que a esa declaración que uno hace de que cree, yo creo, bueno, pues ahora muéstralo en tus obras. No se puede quedar en palabras y no se puede quedar simplemente en una manifestación o una declaración de buenas intenciones. Ha de ser real y verdadero en la práctica, y eso se ha de observar en la conducta, en el carácter, en el amor al prójimo, en todas las cosas que la Biblia nos va enseñando. Como diciendo, al final, como el otro día comentábamos, ¿por qué Dios hace un juicio de obras? ¿Por qué hace un juicio de obras? Porque a Dios, a través de las obras, ve si realmente hay fe. Que hay obras que no son conforme a la voluntad de Dios, claro que sí. Hay obras que, aunque sean aparentemente buenas obras, están hechas con un espíritu de autojustificación, de adquirir méritos. Y cuando una buena obra, se realiza como una propuesta de mérito, entonces la buena obra no se tiene en cuenta, sino solamente como deuda, más deuda todavía. No solamente que una buena obra, con ese orgullo interno que puede haber
del mérito adquirido con la buena obra, no solamente no sirve de nada, sino que esa buena obra se convierte en deuda. Ya llegaremos a ese tema también. Pero es importante ya decir desde aquí que no nos confundamos, porque a veces hay pensamientos que vemos en esta carta y en otros lugares que parecen contradictorios, ¿verdad? Pero no lo son, porque está hablando a niveles diferentes. Está clarísimo que, oye, tú muéstrame tus obras y yo mi fe, pues eso no puede ser, tiene que estar la fe y la obra juntas. No se puede dividir y no se pueden separar. Las obras son la manifestación de la verdadera fe. Y una de las cosas es que no tienen mérito alguno en cuanto a nuestra justificación delante de Dios. Bien, aquí pues vemos esto. Y aquí vemos que el incircunciso obedece las ordenanzas de la ley, su incircuncisión se tendrá como circuncisión. Es decir, aquí muy claro, obedece las ordenanzas de la ley, cumple. No importa que sea judío, ni siquiera descendiente de Abraham, ya veremos que Dios esa cuestión lo va a solucionar muy rápido, porque somos hijos de Abraham por un decreto de Dios que dice: en tanto en cuanto tienes fe en mí, también tú eres un hijo de Abraham. Porque Abraham fue justificado porque creyó, por medio de la fe. Y nosotros también, todos somos justificados por la fe y somos hijos de Abraham, con todos los privilegios que eso comporta. Y así, el versículo 28 y 29 nos da la verdadera definición del judío. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es circuncisión la que aparece exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, por el espíritu, no por la letra, cuya aprobación no proviene de hombres, sino de Dios. Ahí tenemos, pues, cómo llega hasta aquí, y yo diría que era, pues, para hacer, bueno, esto al leerlo los judíos, podemos estar seguros de que se indignarían con una rabia tan fuerte que desde esto era ya la gota necesaria para aquellas decisiones que tomaron algunos de acabar con Pablo y en buscarle y matarlo. El odio fue tan grande que era, porque al decir cosas así, parece como si destruía completamente toda su tradición. Ya veremos que él ahora, luego, en el capítulo 3, abre una puerta nueva y dice, bueno, pero ser judío tiene también su importancia. Y eso va a decirlo, pero judío no de nombre, sino judío verdaderamente. Así que aquí tenemos esto, una gran denuncia. Este es un capítulo de denuncia. Es un capítulo donde lo que vemos es realmente que un verdadero ministro del Evangelio también tiene que denunciar. No es porque guste, no es para dar rienda suelta a uno a sus imaginaciones, sino, no, porque dentro del pueblo de Dios hay muchas cosas que denunciar. Y no podemos apoyarnos en los nombres, porque el nombre de judío, ya vemos, al final puede que no signifique nada. Todos somos judíos para Dios, los creyentes, todos somos judíos. Y aquí en el mundo de ahora, pues puede ser que para algunos el nombre de evangélico, el nombre de bautista, el nombre de presbiteriano, el nombre de lo que sea, pues eso sea motivo de orgullo, como diciendo ya estoy
Ya estoy bien con esto, ya estoy asegurado. Ahí tenemos la prueba de que eso no es así. Que el Señor os bendiga. Amén.